Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Encantada, soy Aurora, responsable formativa de John Corbalán. Como os he comentado antes, los alumnos, bueno, los participantes van entrando en la masterclass, irán entrando durante un ratito. Tenemos varios inscritos que nos han pedido, por favor, poder ver la masterclass en diferido, que no podían estar en directo, ¿de acuerdo? Y que ellos harán las prácticas que realicemos hoy después de ver el vídeo. Por tanto, esta sesión quedará grabada y la vamos a compartir, muy importante. Segundo punto, pongan en silencio, si es posible, todos sus micros y activen las cámaras para poder verlos desde aquí y poder compartirnos. Joan, las personas irán entrando poco a poco, pero si quieres podemos empezar la masterclass de hoy. Sí, sí, yo estoy disponible, aquí estoy cuando quieras. Perfecto. Pues bueno, recordarles también que tienen el chat para poder hacer preguntas y bueno, tenemos desde el Hospitalet, desde Uruguay, Barcelona, Ecuador. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis ya aquí en la sesión. Primero de todo, antes de empezar a hacer otras preguntas, la primera de las preguntas sería, Joan, ¿nos podrías explicar qué es esto de lo que tú hablas? ¿Qué es esto del orden consciente y esto del orden que da felicidad? ¿De dónde sale esto? ¿Qué relación hay contigo y con esta idea? ¿Cómo surge esto del orden consciente y esta idea del orden que da felicidad? Bueno, te refieres concretamente a cómo fue, ¿no? O sea, cómo fue Sí, que llegué a esto, ¿no? Bien, el trabajo del orden que da felicidad fue yo creo que es el resultado absolutamente natural y digamos, y como una fruta madura que cayó por su propio peso como resultado de mi propia vida. O sea, yo hago muchas cosas para los demás, desde los asuntos que tienen que ver con, eh, con los elementos, digamos, de formación y también de trabajo personal. Pero a mí siempre me gusta decir, desde que hacemos esto, que ya hace muchos años, que el orden, por decirlo de alguna manera, para mí es el lugar o el lugar más congruente de todo lo que yo hago, ¿no? O sea, es como decir, bueno, lo que hago o lo que he hecho en mi vida me ha llevado aquí. Entonces, eh, cuando me dedico a hacer este trabajo con las personas, siento que hay una congruencia muy grande en el trabajo porque tiene que ver exactamente con cómo la vida me ha enseñado a mí que era esto de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que me siento como muy tranquilo en cualquiera de las cuestiones que hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, a veces hay cosas que trabajamos con los demás o que de alguna manera ofrecemos a los demás, pero que por decirlo de alguna manera han venido de otros aprendizajes de otras personas, ¿no? Pero el orden es algo que llegó de un aprendizaje interno profundo y un aprendizaje interno y externo, de esa congruencia del trabajo entre lo interno y lo externo, ¿no? Eh, y surgió como el resultado de mi vida, ¿no? De cómo yo había vivido, ¿no? Entonces, ya hace más de una década que estamos haciendo el orden que da felicidad y por lo tanto hoy en día es un trabajo muy estructurado, ¿no? Que está muy, muy trabajado ya, ¿no? Con pocas sorpresas, por decirlo de alguna manera, en cuanto al hecho de decir cómo tenemos que hacer esto, ¿no? Esto ha ido mejorando, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, hoy en día lo que nosotros llamamos la felicidad consciente o este orden consciente, eh, tiene que ver con el hecho de que nosotros de una forma absolutamente natural, yo me di cuenta en mi propia vida, que había como una lucha interna, había como una especie de tensión interna y externa entre lo que, por decir de alguna manera, yo quería y lo que en realidad necesitaba. ¿De acuerdo? O sea, a veces decimos yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿de acuerdo? Pero muy a menudo este yo quiero
tiene mucho más que ver con lo que mi ego quiere, ¿de acuerdo? Con lo que mi ego desea, con lo que realmente necesito. Entonces, este encontrar un orden que permitiese no obedecer tanto a lo que tenía que ver con lo que era lo que quería mi ego, sino con lo que realmente yo necesitaba como ser humano, me llevó realmente a encontrar que en todas las diferentes áreas de la vida había una tensión permanente entre lo que quería y lo que necesitaba, ¿no? Este trabajo fue un trabajo que permitió de una forma bastante limpia, a veces con mucho dolor, ir encontrando una buena forma para poder, de alguna manera, ofrecer esto a otros, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es esto de que tenemos un orden consciente? O sea, si tenemos un orden consciente, quiere decir que tenemos un orden inconsciente, ¿no? Claro. O sea, nosotros todos tenemos una forma de priorizar nuestra vida. Claro que lo hacemos. Todos priorizamos de un determinado modo las diferentes áreas de nuestra vida, ¿vale? Y hablaremos luego de qué áreas son esas. Pero todos priorizamos de un modo u otro las diferentes áreas de nuestra vida. Y lo que pude ver de una forma muy clara es que había una relación directa, ¿de acuerdo?, entre todas esas, digamos, creencias limitadoras que tenemos dentro de nosotros, que tienen que ver con nuestras propias familias y nuestras propias culturas, que de alguna manera nos han dotado para tener mayor o menor permiso para priorizar de una manera o priorizar de la otra. O sea, el hecho de que tú estés en pareja, por ejemplo, hace que cuando tú te encuentras con tu pareja, hay una situación en la cual, por mucho que quieras a esa persona, ahí hay un choque de trenes importante que tiene que ver con el hecho de que hay un sistema, una persona que viene de un sistema familiar y de una cultura determinada, en la cual prioriza inconscientemente de una determinada manera los diferentes aspectos de su vida. Y entonces llegas tú, de otra familia, con otra cultura, con otras creencias limitadoras y otros valores, con otra forma de priorizar inconscientemente. Entonces, ese choque de trenes significa que esas dos culturas, esas dos formas de comprender y de vivir la prioridad, hacen que empiece la tensión necesaria de los primeros años de una relación de pareja o de cualquier otro tipo de relación, ¿vale? Eh, en lo profesional pasa igual. O sea, si de alguna manera hay dos formas de priorizar muy diferentes, ahí se producen tensiones, ¿no? Bien. Por lo tanto, el hecho de ir al orden consciente significa ser capaces de poder observar, percibir y darnos cuenta, ¿de acuerdo?, de que yo, ese orden inconsciente que manejo, si ayuda o dificulta a mi vida, si me concede felicidad o me concede, sobre todo, sufrimiento. A partir de ese momento, yo lo que pude ir viendo en mi vida, que en la medida en que fui tomando conciencia de los elementos que me retenían en el proceso, yo podía empezar a priorizar conscientemente. Y a poder lograr eso que yo llamo el orden que da felicidad, que no es lo mismo que hablar del orden que da la felicidad. O sea, la felicidad es una palabra grande que tiene que ver con lo que la vida y lo grande nos ofrece, ¿vale? Sin embargo, esa felicidad que significa el equilibrio, que significa estoy de acuerdo con mi vida. Luego, ¿eso me va a evitar el dolor? No. ¿Me va a evitar la alegría? Tampoco. Estar vivo significa me duele y me alegra. Está claro esto. Pero estoy de acuerdo porque esta es mi priorización consciente y por supuesto tiene que ver con los límites
tiene que ver con ser consciente de cuáles son esos lugares que me atrapan y mis lealtades por las cuales yo de alguna manera me estoy agarrando a esta forma de priorizar y no puedo soltar, yo qué sé, pues el sacrificio, el estar continuamente trabajando o el estar continuamente pensando en mis hijos o sea, todas estas cosas que cada uno las tiene a su manera y evidentemente a partir de ese modo hay una decisión de empezar a tener un orden consciente. No sé si contesto a esto, Aurora. Sí, a lo que tú comentas, Joan, como contexto, a lo que tú comentas, es un poco la sensación que hay, es un poco como que hasta que nos venden un concepto de felicidad muy grande, como tú dices, ¿no? Estamos, lo tenemos todo para ser felices en ese lugar y proyectamos todo el rato ese espacio, cuando tenga ese trabajo, esa carrera, ese trabajo, esa posición social, esa vocación que me encanta, cuando me case, tenga esos hijos, ¿no? Sí, cuando sea gran madre. Y luego al final nosotros nos vamos quedando en un lugar pequeño de nuestra vida y acabamos haciendo esas cosas que creemos que nos van a hacer felices, ¿no? Y nos encontramos luego con muchas personas que suelen tener 35, 40, 45 aproximadamente y dicen, wow, es que hice todo eso que quería, teóricamente soy madre, tengo hijos, estoy casada o tengo una gran vocación o una gran profesión, pero me siento vacío, me pasa muchísimo. Es decir, hay como dos polaridades. Yo me encuentro con personas que tienen una vocación enorme, una profesión enorme y un éxito enorme, pero después de eso no hay nada, no hay pareja, ni hijos, ni ocio, ni un espacio de alegría fuera de eso, o al revés, o nos encontramos con personas que tienen un espacio son madres, tienen una pareja y dicen, es que yo no tengo espacio para el talento, o para la vocación, o para mí, ¿no? Entonces, como hay áreas muy grandes y hay áreas que se quedan muy colgadas. La pregunta, Bueno, la pregunta es, claro, la pregunta es, eh, ¿estas áreas que están tan llenas y estas áreas que están tan vacías, las elegimos nosotros o es que tienen que ver con lo que está permitido en nuestro sistema familiar y hacemos como hacen ellos? Es decir, plenamente, Aurora. De hecho, como tú llevas ya tanto tiempo conmigo, pues evidentemente tus preguntas son casi respuestas, ¿no? Y esa pregunta es una respuesta, ¿no? En sí mismo. O sea, tiene que ver plenamente con nuestros permisos. O sea, en realidad, digamos, si yo no puedo parar de trabajar, ¿eh? Y resulta que soy el más rico del país, ¿eh? Pero soy alguien que estoy muy triste, ¿de acuerdo? Pues en realidad eso no es una casualidad. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que yo estoy siendo fiel o leal a valores, que por un lado, o a creencias limitadoras, que de alguna manera, por un lado, me ofrecen en un área mucho, ¿de acuerdo? Pero luego el resto de áreas están como vacías. O sea, a mí me gusta explicarlo esto de una forma gráfica, que es el hecho de decir, el trabajo del orden se parece un poco al principio de los vasos comunicantes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, digamos, imaginad que nuestra vida son 7 vasos comunicantes, ¿no? Y que están ahí, esos 7 vasos comunicantes, y a todos la vida nos concedió un determinado líquido vital, a cada uno el suyo, ¿vale? A unos les da mucho, a otros les da menos líquido vital, pero cada uno tiene el suyo, ¿no? Muy bien. Entonces, las personas tendemos a sentirnos moderadamente felices, ese concepto que a mí me gusta tanto, la moderada felicidad, tendemos a sentirnos moderadamente felices cuanto más equilibrados está ese líquido vital en todas las áreas. Quiere decir, cuanto más igualado está en las 7 áreas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando resulta que lo que sucede es que tenemos un área absolutamente llena de líquido, ¿vale? Con todo nuestro líquido, tenemos una vocación profesional maravillosa, somos unas bestias pardas de la vocación y de la profesión y todo el mundo nos admira porque somos muy buenos en lo nuestro y encima ganamos mucho dinero y no sé qué y no sé cuánto, sí. Pero luego, en el resto de áreas de la vida, ¿de acuerdo? El líquido vital está muy bajo. Es un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? De la polaridad, ¿no? claro, Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso pasa,
cuando se produce esa situación de que hay ese desequilibrio tan grande entre unas áreas y otras, la persona siente que hay un vacío que necesita llenar esos vacíos. Entonces, muchas veces hay como un miedo escénico muy grande a poder tomar decisiones de transformación porque la persona no sabe cómo hacerlo. No es solo algo que tiene que ver con las decisiones externas. Las decisiones externas, esto de lo interno y de lo externo, es un tema que en la medida que va pasando el tiempo la persona se empieza a dar cuenta de que también era una trampa aristotélica del coco, ¿de acuerdo? Que en realidad, o sea, lo interno y lo externo es una misma energía y que cuando somos capaces realmente de vivirlo desde de dentro a fuera, ese movimiento nos permite de alguna manera empezar a equilibrar esos elementos, encontrando un orden, digamos, un orden que se adapta mejor a lo que nuestra vida necesita, no a lo que está permitido o no está permitido en nuestro sistema, en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra, digamos, en nuestro propio ego, eso que tiene que ver con el querer, ¿no? O sea, mi ego quiere muchas cosas, es un ego que quiere muchas cosas, ¿no? Pero si le permito que siga queriendo tanto, pues lo que sucede es que yo empiezo a sentir el desequilibrio. Entonces viene mi padre o mi madre o mi abuela o mi bisabuelo que dice, no, no, pero es que tú tienes que querer esto, porque esto es lo que está permitido en nuestra familia. ¿No? Sí, sí, pero es que esto a mí me tensa, a mí me hace sentirme vacío, ¿no? Y esta guerra interna es la que hay que ser capaces de conocer y también de cómo manejarnos con eso, cómo transformar esto. Entonces, la clave de esos 7 niveles es encontrar eso que yo llamo la felicidad del equilibrio, ¿no? O sea, y la felicidad de equilibrio es no conseguir que todo esté equilibrado, porque el equilibrio se desequilibra continuamente, se vuelve a equilibrar y ese es el equilibrio, ¿vale? Pero sí que tienda a lo que realmente tú has decidido que quieres que sea tu vida. Porque claro que hay un futuro emergente que decidirá lo grande. Yo ya no entiendo esto, pero en lo demás, nuestro margen de maniobra no es pequeño, es muy alto. O sea, nosotros tenemos un margen de maniobra decisivo en nuestra felicidad, absolutamente decisivo, porque yo no puedo evitar las pérdidas, ni puedo evitar los lugares difíciles de la vida, ni los lugares grandes de la vida, pero sí puedo tomar una posición u otra delante de eso. Y eso es lo decisivo. Lo decisivo no es que no me pasarán cosas duras, lo decisivo es qué haré yo con las cosas duras. Y eso tiene que ver con este aspecto de que si cuando vengan las situaciones duras, si tu energía está equilibrada porque tienes una vida equilibrada, tu posicionamiento delante de eso será muy diferente que tú hayas invertido todo tu capital energético en una o dos zonas de tu vida, ¿no? En la pareja, porque da igual lo que sea, ¿eh? Da igual lo que sea. Nosotros, la felicidad consciente, ¿eh? Significa no abdicar de ninguna de las áreas de nuestra vida, darle un buen lugar a cada una de las áreas de nuestra vida. Y por supuesto que puede haber épocas de la vida en las que tenemos que dedicar más espacio a determinadas áreas y que el equilibrio significa que esa área tenga mucho más líquido vital que otras, ¿de acuerdo? Y las épocas de la vida son muy importantes en eso, pero que sea consciente, que sea una decisión, que no sea algo que pasa a pesar tuyo, pasa porque realmente te pasa por encima la vida. Esa es la diferencia. Joan, has dicho una cosa muy importante que ha sido que nosotros priorizamos o elegimos lo que queremos para nuestra vida. Y aquí está conectado con lo que has comentado antes, que tiene que ver con ese concepto de los permisos y de lo que está permitido y no está permitido en mi familia y de las creencias que yo he adoptado como propias. Por ejemplo, nos encontramos con muchas personas que nos dicen,
es que yo no sé qué vocación tengo. Nunca me he llegado a pensar jamás que si tengo una vocación, ni siquiera he Mm. pensado en la palabra vocación. Lo primero que le pregunto es, mira detrás. Me dice, uy, nadie de mi familia tiene vocación. Claro, es decir, entonces, esta persona en realidad no ha estado eligiendo conscientemente, porque hasta ese momento no se ha parado a darse cuenta. Es como decir, ¿qué hay detrás que yo he adoptado como propio, pero no es mío? Claro, porque nosotros no somos solamente la respuesta genética de los nuestros, somos la respuesta genética, pero también la respuesta sistémica. O sea, la respuesta sistémica significa que nosotros no estamos diferenciados de los nuestros como si fuéramos el llanero solitario. Nosotros formamos parte de el entramado de emociones de nuestro sistema y el sistema es mucho más que la suma de las partes, ¿de acuerdo? El sistema es realmente que yo soy único en mi sistema, pero lo soy gracias y a pesar de todo lo que hay en el sistema, ¿no? Entonces, digamos, la identificación amorosa y leal a mi sistema hace que yo, si vengo de una familia donde los aspectos vocacionales no han tenido nunca un lugar, porque lo único a lo que nos hemos podido dedicar es a sobrevivir y a, y a ganarnos la vida y a trabajar para sobrevivir, eso que yo llamo una familia del tener, ¿de acuerdo? Pues evidentemente es que eso no está ni en mi mapa. Yo ni me lo planteo esto. Yo tengo que trabajar, sacrificarme y ganarme la vida. Y lo demás son chorradas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente eso es lo que yo puedo identificar en mi permiso. Entonces, ¿cómo crezco yo si tengo una mirada como esa? Yo crezco cuando soy capaz de ir a un territorio que no es mi territorio familiar, ¿de acuerdo? Y puedo aprender que aparte de tener un camino que agradeceré y que estaré, digamos, eternamente agradecido a mi familia porque me propició esa capacidad para ser alguien que sabe estar en el tener, pues a lo mejor yo puedo desarrollar una capacidad para no tener tanta excesividad en el tener, en mi deseo de tener, y esa energía empieza a fluir hacia un lugar que dice, ah, vocación, aspectos que tienen que ver con eso que yo llamo las familias del ser. Ah, hostia, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es la vocación? Y claro, empiezo a sentir que algo en mi pecho empieza a sentir que hay alegría, que algo se llena y que el vacío que yo sentía empieza a llenarse. Y a lo mejor eso tiene que ver, en mi familia, pues a lo mejor no hay mucho permiso para la pareja, o no hay permiso para los amigos, o no hay permiso para tantas cosas de la vida que son importantes, ¿no? Bien, ser capaz de transitar otros espacios donde no tengo permiso, eso es lo que me va a hacer crecer. Por supuesto, desde un lugar tremendamente amoroso y respetuoso con lo que recibí. No, no hacen falta grandes rupturas, ni hace falta de alguna manera generar, digamos, situaciones, yo le llamo situaciones de ave fénix, ¿no? O sea, no hace falta, digamos, quemarlo todo para renacer de nuestras cenizas. No, no. Lo verdaderamente importante es ser capaces de transformar de un modo que no signifique el rupturismo ni encontrar lugares que significa que lo que he hecho antes ha sido un error. No, hay errores y hay, digamos, y hay éxitos, pero en realidad esa es la manera en la que caminamos, en la que avanzamos. Y ahora que estamos hablando de estas 7 áreas, porque estas 7 áreas son las que tienen que estar en equilibrio. Y yo, bueno, yo te pediría si me puedes contar qué áreas son y qué significa cada una, porque en cada una de estas áreas entiendo que podemos hacer una mirada para ver qué creencias y qué ideas hemos adaptado, ¿no? Que son, que nos sirven o que nos dificultan. A Entonces, mí me gustaría que vieses las áreas.
con esta metáfora que os he hecho de de los vasos comunicantes, porque ya cada uno de vosotros, en la medida que manejamos esto, ya piensa en su cabeza, se hace un gráfico de qué medida tiene cada una, ¿no? Y sed sinceros con vosotros mismos, lo demás no importa, ¿no? No es mejor ni peor que sea de una manera o de otra, es como es y ya está, ¿no? Entonces, bien, nosotros, esas 7 áreas serían como 7 áreas que yo defino como que en esas 7 áreas están todos los aspectos de nuestra vida. Sería como un cajón donde todos los diferentes aspectos de la vida encajan en una de esas áreas, ¿no? Yo me dediqué durante mucho tiempo a intentar encontrar más de 7 áreas y no pude separarlas, ¿no? Por eso finalmente llegué a que eran las 7, ¿no? Además, el 7 es un número realmente potente en numerología y en todas las tradiciones, y creo que tiene toda la fuerza de que son realmente esas 7, ¿no? Entonces, si lo vemos, hay diferentes aspectos, pero uno de los aspectos fundamentales, que es básico para todos, es que todos venimos de una familia de origen, ¿no? No importa si la conocí, no la conocí, pero todos tenemos una familia de origen, ¿no? Por lo tanto, ese lugar, que es ese vaso comunicante de la familia de origen, míratelo, a ver en qué posición tiene, pensando ya, ¿qué posición tiene? Está del 1 al 7, ¿dónde lo pondrías? Empieza ya a pensar en ello, ¿no? Y luego, en los vasos comunicantes, aparte de qué posición tiene, digamos, ¿qué altura le pones al agua? ¿Vale? Bien, eso lo puedes, si quieres, Eso tiene que ver con cómo lo priorizamos, ¿no? Si es lo primero. exactamente. ¿Qué es lo primero para ti? O sea, decir, bueno, a ver, o sea, en mi vida tal como es hoy en día, cuando yo me muevo en mi vida, bueno, pues hay un orden inconsciente que es el que yo aplico en mi día a día, ¿vale? Y entonces, bueno, claro, muchos empezaréis a pensar, sí, pero claro, una cosa es lo que yo hago en mi día a día, porque no tengo más remedio, por ejemplo, y otra cosa es lo que yo quiero, lo que yo necesito o quiero. Esto ya lo sé, ¿de acuerdo? Pero de momento olvidaros de eso ahora. Ahora lo que te pido es lo que haces, en tu día a día, ¿eh? Olvídate ahora de lo que deseas, lo que quieres, lo que necesitas. Ahora ya hablaremos de eso. De momento, empieza a pensar en esto. La familia de origen es ese lugar de donde tú llegas, ¿no? Otro lugar, os lo digo desordenado, sin dar ningún tipo de orden, para que cada uno lo ponga como quiera. Otro lugar que es importante, de alguna manera, pues es este tema que sería la pareja. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando nosotros nos movemos hacia adelante en la vida es porque aparece también el hecho de que nosotros tenemos una pulsión fuerte a mamífera hacia el otro, ¿no? Y eso finalmente nos conduce de alguna manera pues a estar en pareja o a querer estarlo. Y al final, estemos o no estemos en pareja, hasta el final de nuestros días está esta pulsión, pues bueno, la ventaja y el problema de estar en pareja y la ventaja y el problema de no estar en pareja, ¿no? Pero siempre está en nuestra vida esta pulsión, ¿no? Bien, por lo tanto, este sería un segundo nivel también, ¿no? El de la pareja, ¿no? Otro nivel que sería, que también existe en nuestra vida es nuestra relación con el dinero, ¿verdad? O sea, digamos, en realidad en la vida, esto que llamamos el tener es fundamental, porque si no hay dinero, pues un mínimo dinero, la persona no puede apenas moverse, ¿no? En casi nada, ¿no? O sea, a menos que sea Yogananda y viva del sol, es difícil que pueda moverse, ¿no? Entonces, esto yo, cuando hablo del dinero, estoy hablando en realidad de la profesión. O sea,
Cuando hablemos de profesión, el nivel es profesión, ¿eh? Cuando hablemos de profesión, estamos hablando de dinero. Estamos diciendo, ¿de dónde sale el dinero en mi vida? Esto es profesión. Por lo tanto, ese sería el tercer nivel. O un tercer nivel, el que queráis, pero el que os muestro ahora como tercero. Eh, eh, Aparte de la profesión, o sea, hay otro elemento que también se mueve en nuestras vidas, que es la vocación. ¿Qué es la vocación? Bueno, la vocación es aquello que mi corazón quiere, aquello que mi corazón necesita, pero que en realidad que tiene que ver con una actividad que yo puedo ejecutar de forma voluntaria o de forma, digamos, profesional, quiere decir, unida al dinero o no. Puede ser simplemente algo que yo ejecuto de forma voluntaria, pero que yo ejecute de forma voluntaria algo como vocación significa que eso es algo que yo hago para otros. O sea, no hay vocación si esto lo hago solo para mí. Quiere decir, si yo lo hago para mí, eso no es una vocación, eso es un hobby. ¿De acuerdo? Yo tengo talento para algo y lo hago para mi disfrute solamente. Entonces, pues yo me cojo a mí me gusta ir me gusta navegar y me voy conmigo o con mis amigos pues a navegar. Pues muy bien. O me gusta bucear y me voy conmigo o con mis amigos a bucear, ¿no? Muy bien. Eso no es una vocación. ¿Entendéis? Porque aunque me gusta mucho, no es para entregar. La vocación significa entrega. Puede ser voluntaria o profesional. Entonces, es algo que coincide con que mi corazón lo quiere y va adelante. Entonces, puedo tener vocación y puede que no tenga mucho talento para ello, ¿eh? O sea, tener vocación no quiere decir que tengo talento para ello, pero puedo tener muchísima vocación y puedo suplir el talento, ¿eh? Con muchísima vocación, ¿vale? ¿Entendéis esto, no? Bien. Entonces, eh, otro elemento importante serían los vínculos relacionales, ¿vale? Los vínculos relacionales serían todos esos vínculos que establecemos con personas que no son de nuestro sistema, de nuestra familia, de nuestra sangre, ¿vale? Y que significa, digamos, esos aspectos de la vida que tienen que ver con la amistad, con, digamos, con las relaciones personales con personas que no son de familia, con de alguna manera, pues, con otro tipo de relaciones que no son tampoco la pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde situaríamos, por ejemplo, las relaciones de amantes, por ejemplo? ¿Vale? Pues claro, eso no es una pareja. Una pareja la pareja tiene un proyecto compartido, pero sin embargo también comparten el corazón, comparten la sexualidad y comparten un proyecto compartido, pero en las relaciones de amantes se comparte el corazón, se comparte, digamos, la sexualidad, pero no hay proyecto compartido. Eso sería un vínculo relacional. ¿Se comprende? Entonces, hay muchos tipos de relaciones que están ahí. ¿Vale? Eh, Otro aspecto fundamental que es tal vez clave también es lo que yo llamo lo personal, ¿vale? Lo personal tiene que ver con que en toda esta ecuación hay alguien que es muy interesante ver cuando a una persona le preguntas, cuéntame algo personal, y empiezan a contarte cosas sobre su pareja, sobre sus amigos, sobre sus hijos. Y no, algo personal. Y la persona no cuenta algo que tiene que ver sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, lo personal es un lugar clave en todo esto, ¿no? Porque a menudo tenemos mucho, digamos, mucho de todo en todas las otras áreas, pero hay muchas personas que tienen ese asunto, que es el olvido de sí mismos, ¿no? Entonces,
lo personal significa muchas áreas diferentes de la vida que tienen que ver conmigo y solo conmigo, no con otros. ¿De acuerdo? Eh, son muchas, esas áreas, ¿no? Creo que he dicho las 7, Aurora. No, Joan, faltaría maternidad, paternidad, pero Ah, claro, en claro. en lo personal, por ejemplo, podemos hablar de la salud, el cuidado, esos Sí, bueno, conceptos. en lo personal hay muchas áreas. Está desde la parte física a la parte psíquica. Ahí hay un trabajo muy potente que hacemos en el orden con lo que yo llamo las drogas internas, ¿de acuerdo? O sea, que es el trabajo, digamos, con lo que significa lograr que dejemos de ser adictos a lo externo y hacernos adictos a nuestra propia naturaleza, a lo que la vida nos ha dado realmente para sentirnos mucho más felices, ¿no? Pues saber cómo trabajar con la oxitocina, con la serotonina, con la dopamina, trabajar todo esto que es clave en la vida, y qué hacer con el cortisol en la vida, todas estas cosas que generan realmente mayor felicidad o todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver, sobre todo con lo personal, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta otra área que tiene que ver con lo que llamamos la maternidad y la paternidad, a veces me gusta decir la maternidad, la paternidad, la no maternidad, la no paternidad, ¿vale? Porque trabajamos con las cuatro, ¿no? Porque al final la paternidad y la maternidad es un arquetipo grande, digamos, es mucho más que tener hijos, ¿de acuerdo? Tener hijos es una forma de maternidad o de paternidad, pero la maternidad o la paternidad, se hayan tenido hijos o no se tengan hijos, ¿de acuerdo? Eh, todo el mundo tiene que enfrentar en su vida la maternidad y la paternidad. Y si no la enfrenta, evidentemente crea una situación de confusión en su propia vida que le pasa factura desde el vacío. Por ejemplo, muchas personas, como el arquetipo de la maternidad y la paternidad tiene que ver sobre todo con el proceso creativo y receptivo de la vida, ¿vale? Con la capacidad de crear y de recibir en la vida, muchas personas que no tienen hijos, por ejemplo, no tienen hijos porque han confundido o han puesto toda su energía en, por ejemplo, en la vocación. Y han convertido la vocación en toda su forma de maternidad o de paternidad. Y otras al revés. Otras lo que han hecho es poner toda su maternidad o su paternidad en tener hijos. ¿De acuerdo? Entonces, en un lado se produce cuando los hijos se hacen mayores el famoso síndrome del nido vacío, y en el otro, al revés, se produce la tensión profunda, de decir, joder, tengo una vocación maravillosa, he ganado muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Tengo 55 tacos, ¿eh? Y no tengo más que vocación y dinero. Y vienen personas de mucho éxito a verme diciéndome, me siento profundamente vacío. Bueno, pues lo único que hay que hacer para que no te sientas profundamente vacío, pues es llenar otros espacios, ¿vale? Y para llenar esos espacios, posiblemente esa persona va a tener que hacer sobre todo un proceso de transformación que tiene que ver con llegar a su orden consciente, encontrar su orden consciente, lograr su orden consciente, ¿eh? Que no tiene por qué ser el mío ni el de otro, el tuyo, porque nosotros somos únicos e irrepetibles y cada uno realmente necesita hacer su proceso desde sí mismo. Por eso, para mí, el orden que da felicidad es un proceso en el que trabajamos en grupo, pero trabajamos, digamos, desde el proceso individualizado de cada uno y continuamente estamos trabajando individualmente, en grupo, pero individualmente, cada uno en su proceso. Eso lo permite el coaching experiencial sistémico, que es un sistema de trabajo que algunos de los que veo ya habéis hecho algo conmigo, lo habéis trabajado, pero muchos otros no. Y evidentemente permite
avanzar en ese territorio. Y creo que ya he dicho los 7 áreas, ¿no, Sí, Aurora? yo creo que si te parece bien, Joan, ahora podríamos hacer el primer test, ¿no? Que sería que Sí, ordenaran sí, esas yo creo. 7 áreas por el orden de prioridad actual de su vida. Ahora que Vale. saben. Y yo, no, yo creo que a lo mejor sería más interesante, si no te importa, que si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión antes de hacer el test, que yo lo pueda contestar. Y luego de alguna manera hacemos el test. ¿Te parece bien? Perfecto, pues vamos a abrir el chat. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos explicado hasta este momento, puede aprovechar ahora para hacernos la pregunta en el grupo y responderemos. Para algunas personas que han entrado un poquito más tarde, estábamos hablando del orden, bueno, la felicidad consciente y cómo podemos priorizar estas 7 áreas de nuestra vida de una manera que nos puedan permitir tener una felicidad más consciente y más moderada. Y eso tiene mucho que ver con lo que está permitido o no está permitido en nuestro sistema familiar y nuestras creencias de inicio. Pues yo creo que lo hemos explicado muy bien, Joan, porque no tenemos ninguna pregunta en principio. O sea que yo Bueno, creo que ya maravilloso. veo a varias personas con los papeles preparados y los Perfecto. bolis. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer para poder ver qué es lo que está pasando es que cada uno coja en un papel y anote de estas, mira, Carola, esto del orden de las 7 áreas de nuestra vida, podemos cambiarlo varias veces en la vida, ¿correcto? No es siempre el mismo. Sí, 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 sí. O sea, la vida es absolutamente transformable y transformada. Y evidentemente el orden, hablando de orden consciente, o sea, cuando eres capaz de ser consciente, no es lo mismo estar en un momento de la vida, por ejemplo, dígase, imagínate una persona de 30 años que se casa y dice, es que yo ahora quiero tener un hogar para mi familia y yo ahora necesito poner toda la carne en el asador porque no quiero estar pagando una hipoteca 30 años, pues digamos en lo que tiene que ver con la profesión, ¿vale? Entonces la persona toma esa decisión y entra en juego de una forma mucho más fuerte, poniendo su prioridad consciente, dándole mucha más fuerza a esa parte. Bueno, pues es perfectamente normal y, sin embargo, pues a lo mejor una persona con 50 o con 55 dice, bueno, no, yo necesito otro orden para mi vida, ¿no? Por lo tanto, el orden se va transformando, pero lo realmente importante es que no sea un orden inconsciente. Porque si no, lo que va a pasar es que tú vas a estar intentando ajustar tu energía, ¿eh?, al orden inconsciente que tienes y te vas a sentir como intentando alcanzar una zanahoria que nunca alcanzas, ¿no? Y que te agotas porque estás siempre detrás de la zanahoria. ¿Por qué? Porque en realidad estás intentando ponerte unos zapatos que a ti no te calzan. Le calzaron a tu abuelo, pero no a ti. Sin embargo, tú estás tan identificada con tu abuelo inconscientemente o con tu padre o con tu bisabuelo que acabas, digamos, queriendo ser como él. Y esa situación te lleva a enfermar, a ser infeliz, a sentirte desequilibrada, en definitiva. Perfecto. Gracias, Carola. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, mm, Simplemente que levante la mano y la pregunte en cualquier momento, ¿de acuerdo? No sí, hay, no exacto. tiene por qué esperar, ¿eh? No tiene por qué Exacto. esperar. Vamos Mientras tanto, adelante. muchas gracias. Bueno, mientras tanto, si queréis, vamos a hacer el primer test. Es muy fácil. Cogemos papel y boli, tenemos estas 7 áreas apuntadas en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Familia de origen, la pareja, vocación, profesión, vínculos relacionales, lo personal y maternidad, paternidad. Entonces, tenemos estas 7 áreas y lo que tienen que hacer es plantearse ahora mismo en mi vida, ¿sí? ¿Cómo funciono yo? ¿Qué va primero? ¿Va primero mi pareja? ¿Va primero la maternidad? ¿Va primero el trabajo? ¿Cuál es ese orden de 7 áreas? Y tienen que poner los 7, ¿vale? Tienen que decidir dónde va lo personal, dónde la maternidad. Tienen que poner esa lista de los 7. Les vamos a dar 5 minutos para que pongan la lista y eh, les damos 5 minutos con calma. Cuando lo tengan claro, ¿vale? Pueden ponerlo en el chat.
5 directamente o 10 los que necesiten, no hay problema. sí, para que lo tengamos resuelto y podamos continuar con el siguiente ejercicio. Mira, tenemos ya la primera respuesta de Modesto. Si no quieren, no hace falta que lo compartan, ¿eh? ¿Vale? Simplemente ponen OK y entenderemos que han acabado. Pero gracias por Modesto por compartirlo. Los que quieran compartirlo son bienvenidos porque después podremos utilizar su compartir como reflexiones de trabajo para ustedes. La Cata Vázquez nos dice, hola Joan, ¿podrías explicar un poco más el área de maternidad, más allá de la relación con nuestros hijos? ¿A qué te refieres? Con las personas que no Y tienen hijos y... es lo que comentaba antes, ¿no? Que la maternidad y la paternidad esencialmente se refieren no exactamente a tener hijos. Tener hijos es, digamos, una forma de maternidad o de paternidad, pero la paternidad tiene que ver con ese arquetipo grande, el arquetipo del universo, de lo creativo y lo receptivo, ¿no? El uno y el 2, ¿no? Este elemento que tiene que ver con que desde nosotros hay una necesidad creativa permanente, ¿no? Creativa que tiene que ver con ese uno, pero también receptiva que tiene que ver con ese ser capaces de engendrar lo que creamos, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver también con lo masculino y lo femenino en nosotros, ¿no? Y eh, eh, mm, a menudo esa situación cuando no se tiene hijos es posible que sea sustituida de una manera a veces excesiva por una maternidad o una paternidad vocacional o profesional, ¿eh? Y cuando se tienen hijos, en el extremo también se puede de alguna manera como estar tapando esa necesidad creativa de otro tipo porque la persona la pone toda en la maternidad o la paternidad generando un desequilibrio, ¿no? Entonces, lo que es realmente importante es que tengamos o no tengamos hijos, ni una cosa ni la otra, tener o no tener hijos, sean una experiencia que suceda sin nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Que sucede porque simplemente sucede, sino que es algo que yo pueda decir, bueno, esto realmente es algo que coincide con mi vida. Claro, ¿qué sucede? Es muy claro que, por ejemplo, cuando las personas somos muy jóvenes, como no tenemos todavía un nivel de conciencia muy alto, estamos muy tomados todavía por lo que queremos, no tanto por lo que necesitamos. Y ahí muchas veces entramos en situaciones que luego cuando ya estamos dentro decimos, joder, la hemos liado parda, ¿no? Y ya no, ya tengo 2 hijos y no me puedo plantear otra cosa que seguir adelante. Bueno, la vida tiene mucho que decir más allá de lo que nosotros queremos, ¿no? Necesitemos, ¿vale? Tenemos las primeras respuestas, las primeras personas participantes que nos están compartiendo, ¿de acuerdo? Faltan algunas personas para acabar, vamos a dar un par de minutos más, pero mira, tenemos, sí, exacto. Vamos a ver, por ejemplo,
cosas interesantes que podemos ver mientras los compañeros acaban. Algunas personas ponen primero lo personal entre la segunda posición, la primera y la cuarta también, ¿sí? Es decir, que de alguna manera a veces primero va la pareja o la maternidad o la paternidad, ¿sí? Depende de... Perfecto. Bueno, casi todos los compañeros y los participantes están acabando ahora. Perfecto. Pues de alguna manera, ahora lo que sí o sí tenemos. Muy interesante, Joan. La Marta nos dice, perdonad, pero ¿qué diferencia hay entre la maternidad y la vocación y Muy los gra- hobbies? es- es- esa pregunta ya muestra algo propio tuyo, ¿no, Marta? Entonces, pero bueno, como ahora no vamos a entrar en lo de nadie, ¿no? En concreto, o sea, respondo a la pregunta en general, ¿no? O sea, entre la maternidad y lo que sucede entre la maternidad y la vocación, antes lo decía, que es que hay personas que realmente confunden una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera digamos, es como que a lo mejor no han tenido hijos y entonces todo su proceso vital a nivel de creativo y receptivo está puesto en lo vocacional, ¿no? Entonces lo sienten casi, casi como un hijo. Yo a veces recibo personas que me hablan de un proyecto y me están hablando de un proyecto o de su empresa y yo al cabo de un rato digo, esto es como un hijo para ti, ¿no? Sí, 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 esto es como un hijo para ti. No, no más que un hijo, me dicen a veces, ¿no? Entonces, claro, es muy importante poder llevar a una persona a que pueda darse cuenta que un hijo es un hijo y que una vocación es una vocación, por mucho que sea un proyecto que ames profundamente, ¿no? O sea, entonces ahí hay un aspecto de maternidad, de aspectos creativos, de aspectos no sé cuánto, pero no es un hijo. Y entonces, ser capaz de ordenar estas cuestiones es lo que realmente permite que la persona pueda tener equilibrio, ¿no? ¿Entiendes esto, Marta? Claro, ha entrado un poco más tarde y estaba intentando conectar Ah, normal, con la normal. respuesta. También Claro, claro. pasa con las mascotas, ¿eh? Que se sustituye. Sí, pero eso ya es otro tema. Eso es otro tema, Bueno, no ya entra. tenemos todas las respuestas de los compañeros, de los participantes. Perfecto. Ahora tenemos una lista, todos habéis hecho vuestra propia lista de cuál es vuestro orden actual de importancia. Entonces, ahora la siguiente lista, al lado, donde habéis apuntado eso, hacéis una línea y al lado apuntáis cuál sería el orden que vosotros querríais para vuestra vida. Es decir, Sería el orden necesitado o deseado, ¿no? El hecho de decir, bueno, sí, aquí hay un, o sea, yo puedo estarle dedicando 12 horas a trabajar, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que eso es lo que yo quiero, lo que más me importa, lo que realmente yo quiero priorizar en mi vida. Es lo que claro, yo querría, lo que yo quiero, o sea, es otra cosa. Entonces, a partir de ese punto, ¿eh? Lo que te pido es que hagas ahora ese orden consciente que significa lo que tú quisieras que fuera, claro. ¿vale? Lo que tú quieres para ti podrían ser que hay personas que dicen yo no tengo pareja y me gustaría tener pareja o me gustaría tener hijos, bueno, o una vocación o priorizar de otra manera. Pero ¿en qué orden lo haces, no? Porque dices, bueno, Exacto, yo me gustaría tener una pareja, pero la pongo en sexto lugar en mi vida. Bueno, pues vale, muy bien, no tengo nada que decir, pero bueno, eso muestra algo, ¿no? O sea, es importante que tú puedas ver realmente cuál es esa diferencia, ¿no? Mm. Os vamos a dar también ahora unos minutos para que podáis anotarlo y a partir de ese momento haremos la recogida. Porque lo que estamos haciendo ahora es intentar trabajar en este test de vida que hacemos que te ayuda a intentar encontrar cuál es el orden de vida que tú quieres para tu vida, el orden consciente para ti. Ujú. Y ya después, entre uno y otro, haremos recogida y podremos ver qué está pasando, cuáles son las diferencias.
Bueno, mira, tenemos a Eduardo que dice que no modificaría nada del orden que tiene. Que no modificaría nada. Sí, 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 sí. ¿Ves el chat con sus respuestas, Joan? No, espera, lo pongo un Sí, momentito. mira. Sí, sí. Mm. Ujú. No hay respuestas correctas, incorrectas, ¿eh? Quiero No, no, decirte, no. no No hay hay. respuestas correctas e incorrectas. Hay algo que mirar en cada una de esas respuestas y sobre todo quien lo mira es uno. Uno ve la diferencia, ve lo que se mueve, con lo que está de acuerdo, con lo que no. ¿De acuerdo? Cata también ha respondido ya. Sí. Es muy, muy interesante cuando respondáis. Podéis poner vuestro propio orden nuevo o podéis empezar a mirar qué hay de diferente, ¿vale? Quiero que entendáis que lo que estáis haciendo ahora es solo un ejercicio intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejercicio intelectual exclusivamente estás trabajando con una información más o menos consciente, ¿no? Decirlo por alguna manera, ¿no? Otra cosa es cuando uno se pone a trabajar sobre eso, no desde lo intelectual, sino desde el trabajo propio, ¿no? Entonces ahí uno ve muchas cosas, ¿no? Y lo que suele suceder con todas las personas es que hacen este ejercicio el primer día y evidentemente cuando llevan 3 talleres o 2 talleres lo cambian todo o la mayoría de cosas porque se dan cuenta que en el orden actual posiblemente no era exactamente como ellos lo habían visto intelectualmente y que por supuesto lo que necesitan, no solo lo que quieren, pues evidentemente empiezan a ver que es muy distinto. Y cuando acaban el trabajo del orden, pues evidentemente pues es una modificación normalmente bastante grande, ¿no? Suele Sí. pasar en todo el mundo. O sea, es algo que ya a estas alturas del partido no me sorprende lo más mínimo, ¿no? Porque ya lo he visto muchas veces y sé cómo es, ¿no? Pero, Joan, también es muy hermoso cuando entra una persona en un proceso y tiene un orden inicial que es muy, muy racional, ¿no? Y Claro, después claro. comprende todo y hace un proceso. Yo recuerdo a alguna alumna que recuerdo que entró teniendo muy claro que ella no quería ser madre, que Sí. ella está clarísimo. Y al Tenemos cuarto, un montón de hijos del orden. Tenemos un montón de exacto, hijos del ya, orden. al cuarto módulo, Dios mío, se dio cuenta de que quería ser madre. Hay un montón de hijos con la maternidad. Yo digo, Joan, esto es más Sí. que un... Quiero decirte que es increíble, es maravilloso salir de esta zona de confort de lo que creemos que somos. Es decir, somos lo que hemos llegado hasta aquí, correcto, pero creemos que somos de una manera y si no nos atrevemos a explorar otra cosa, nos vamos a pasar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Dentro de una cajita que nos han dicho nuestros padres que somos, nuestras creencias en la escuela, en el trabajo, y ahí te vas a florir hasta que te vayas. Y te vas a perder la gran aventura de descubrirte. Yo creo que, Joan, a mí lo que más me gusta cuando tú das la bienvenida a los alumnos a la formación es que siempre dices, de aquí yo no sé lo que te vas a llevar, pero te vas a ir contigo. Esto Eso a mí seguro. me transforma. Ese es digamos, para mí no hay ni mejor ni peor. Al final es lo que me ayuda y lo que me dificulta en mi camino, ¿no? Entonces, de alguna manera, el gran asunto es si yo estoy o no estoy, si yo estoy presente o no estoy presente, ¿no? Entonces, para mí, el gran objetivo de la transformación del orden, más allá de que nos ofrece muchas posibilidades en todos los ámbitos de la vida, porque me obliga a transformar en todos los y a ordenar, a estructurar en todos los ámbitos de la vida, digamos, uno de los objetivos fundamentales del orden es esta experiencia de aprender a estar presente, ¿no? Por eso trabajamos con herramientas como la meditación, como que es una de los, por decirlo de alguna manera, en mi vida ha sido el leitmotiv fundamental como herramienta, ¿no? Entonces, de alguna manera,
trabajar desde dentro afuera. Este territorio yo creo que es un territorio que nos enseña de una forma muy concreta cómo estar presentes en la vida, ¿no? Y este es tal vez para mí el objetivo número uno, ¿eh? De esto que dice Aurora. Es muy claro, ¿no? Obedece mucho también a mi propio proceso vital, ¿no? El hecho de que da igual lo que haga, si no estoy, si no estoy presente en ello, da igual lo que haga. O sea, puedo tener los órdenes como me dé la gana, que si no estoy, es como si hubiera estado durmiendo y soñando, pero no vivo mi propia vida. Y este elemento yo creo que es la clave de la vida, ¿no? La conciencia, estar presente, ¿no? Y esto lo vamos a trabajar mucho durante toda la formación, durante toda la formación. También es importante que, ¿por qué yo le llamo a esto una formación? ¿Vale? A veces me lo han preguntado, ¿no? Y lo llamo formación porque es una formación para vivir, es una formación para la vida. O sea, y a mí me gusta mucho más el concepto de formación para vivir que un concepto terapéutico que tiene que ver con curar no sé qué. Yo no tengo objetivo, por mucho que yo tenga, digamos, mucha experiencia terapéutica, tengo como objetivo estar trabajando desde lo terapéutico. Mi visión es más una visión que tiene que ver con que seáis capaces de tomar de vosotros mismos el potencial y las herramientas que tenéis dentro realmente para vivir vuestra vida desde un lugar presente y congruente con lo que queréis, ¿no? Este es el lugar clave para mí. Ahora, hay una cosa muy importante, ahora vamos a ir recogiendo los feedbacks. Hay una cosa muy importante, Joan, que tú siempre dices, que es tomar la realidad. No somos budistas, es decir, no somos monjes budistas que estemos todo el día meditando, estamos en la vida, estamos presentes. Y cuando tú dices que tomar la realidad significa coger ese orden, ¿m? Ver cómo lo puedo transformar para mi vida y que me sirva desde un lugar honesto, no de golpe dejarlo todo, irme a la India durante 5 años. No, no, yo lo que me gusta es No, que cuando vienen yo no así tengo personas con esos sueños yo no así, tengo ningún inconveniente que te vayas a la India 5 años, siempre y cuando eso realmente signifique estar en lo que realmente en ese momento de tu vida, digamos, conecta con tu presencia de una forma muy potente. Pero lo que puedo asegurar es que, digamos, el famoso tema de que el hábito no hace al monje, pues es evidente. O sea, en realidad no hace falta convertirse en nada, sino que tomar la realidad significa saber ¿eh? que tu vida es la única con la que tú realmente puedes avanzar. Tu vida tal y como es. O sea, es con lo que tú eres, tal como tú eres y dónde estás, que tú tienes ahí todos los elementos y herramientas necesarios para poder, de alguna manera, avanzar a tu propio proceso de transformación personal. Y tomar la realidad significa poner los pies en el suelo, no seguir, de alguna manera, caminando en el aire, pues creyendo que si estás en la India lo vas a resolver, ¿de acuerdo? O si estás en Estados Unidos. O sea, tu propia realidad tal y como es suficiente. Y esto a veces, claro, no es como muy, digamos, novedoso, pero es realmente lo que más nos cuesta. O sea, creer realmente que no tengo que ser como no sé quién, ni tengo que encontrar cosas especiales, ni tengo que ser especial, sino que yo, tal y como soy suficiente para mi vida. Y que habitar mi vida es exactamente la decisión más sabia que puedo tomar en mi vida. Y este es un elemento que cuando se lo expongo a los alumnos, o sea, a veces hay impactos como decir, bueno, entonces,
estos sueños que tenemos, etcétera, etcétera, pues yo no tengo nada en contra de que las personas tengan sueños, pero uno tiene que saber cuándo está soñando y tiene que saber cuándo está en vigilia, ¿no? Y entonces manejarse con el sueño desde la realidad, y manejarse con la vigilia desde la realidad. Entonces, ese poner los pies sobre la tierra es tal vez el lugar clave de la vida, ¿no? Porque nos pasamos tantos años de nuestra vida trabajando con continuamente con esos aspectos del ego que están de alguna manera continuamente, digamos, mostrándonos molinos de viento que vemos como gigantes, ¿vale? Y por tanto, de una vez ver que los gigantes no son gigantes, sino molinos de viento y quedarnos tranquilos, esto nos permite poner nuestra energía a disposición de nuestra vida, ¿no? Y eso es un Fórmula 1. Cuando somos capaces de hacer ese movimiento, decimos, o sea, eh, eh, me tomo como soy, tal y como soy aquí y ahora. No importa si tengo 20, 30, 40, 50, 60 o 70 o 80, tenga los que tenga, tengo la vida. Gracias, Joan. Tenemos a Cata que nos pregunta, Joan, ¿no sería lo más lindo poder transformar mi vocación en mi profesión y unir lo que amo hacer y entregarlo y ganar dinero con ello? Si es lo que te hace estar presente y te equilibra, Claro, a- maravilloso. aquí ahora tenemos las dos respuestas. Tenemos la lista primera que hemos hecho, que es el orden que yo tengo para mi vida, el orden real, el inconsciente que podamos decir, que es el que hemos hecho, y en la otra, el orden deseado. ¿Ok? O sea, ya están ahí las dos columnas. Ahora lo importante en estas dos columnas es poder mirar qué cosas hay de diferencia, qué resbala, qué te das cuenta de que hay personas que me dicen, me doy cuenta de que en mi deseado lo personal está lo primero y en el mi real lo personal está lo último, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué varía? Porque en esos aspectos, en esas áreas que hay un cambio importante de prioridad, ahí hay una información muy importante para tu vida. Ahí hay una alarma que te está diciendo, en tu vida actual tú eres lo último, fíjate, no te ves y te gustaría estar lo primero. O, o la vocación profesional, o la maternidad. Mirad esas dos columnas para ver qué os están diciendo de vosotros. Sí, pero es importante a la vez que seáis conscientes de que ese análisis que hacéis es un análisis absolutamente parcial. ¿Por qué? Porque es un análisis solo desde lo intelectual, desde lo cognitivo, ¿vale? Y por supuesto, nuestra mente, nos miente mucho, ¿eh? Hay mucha creencia. Entonces, tenéis que ser muy conscientes que en el momento en que trabajamos en el orden, no trabajamos desde ahí solo. Ese nivel es un nivel, solo un nivel. Nuestro trabajo consiste en trabajar, digamos, eh, como mínimo a 3 niveles. Trabajamos a más, pero como mínimo, para que nos podamos entender, el nivel digamos, racional o mental lo trabajamos evidentemente como un elemento más, ¿de acuerdo? Pero ahí está la parte emocional y también la parte corporal, qué dice el cuerpo respecto de esto, qué dice la emoción respecto de esto y qué dice, digamos, la cabeza respecto de esto. Entonces, digamos, lo que surja hoy, lo que veáis ahí, os pido por favor que lo pongáis en interrogante. ¿Por qué? Porque si se queda solamente en un ejercicio intelectual, ya te adelanto que puedes cometer errores importantes, ¿de acuerdo? O sea, es importante que lo veas, que lo mires, pero que realmente si tú quieres avanzar en esto, tienes que hacer un proceso de profundización mayor, ¿de acuerdo? Claro, es O una sea, experiencia vivencial. eso es, Pero eso es. en este test sí que por lo menos podéis pararos a plantear.
cuál es mi orden inconsciente teóricamente y qué es lo que me gustaría, pero por lo menos a nivel intelectual hay algo muy importante en este sentido, que es también que podáis empezar a mirar eso y abrir el campo de, en estas áreas de mi vida, ¿cuáles son los frenos? ¿Cuáles son las piedras negras, las dificultades, las creencias? ¿Qué me ayuda y qué me dificulta? Porque, por ejemplo, a lo mejor Cata en este caso puede decir, ostras, ¿y por qué yo no he transformado mi vocación en una profesión? Porque yo no tengo una vocación profesional y gano dinero con lo que me gusta, ¿no? O lo que nos pasa con muchas personas que dicen, yo no quiero ser madre y cuando llegan al orden dicen, wow, necesito maternidad en mi vida también. Entonces, es muy importante que de aquí os podáis llevar como reflexión esta capacidad de observar, porque ese orden, Joan, no es casualidad, ese orden está determinado por nuestras Sí, creencias familiares, nuestros permisos. O sea, que esa fotografía que hay ahí tiene mucho sí. que ver. Es una foto que te permite mirarte, pero es una foto superficial. O sea, porque le falta corazón y le falta cuerpo, ¿vale? Ya no te digo otros niveles, ¿no? Entonces hay que poder explorar esos otros aspectos realmente para llegar a un punto en el que digas, no, no, esto estoy aquí, estoy aquí, ¿vale? Y de este aquí quiero ir allá, ¿vale? Entonces es muy importante porque si no, digamos, pues sería simplemente esto, hacer un ejercicio intelectual y a veces me preguntan, bueno, ¿y hay un orden que ayuda o hay una fórmula que es la mejor, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que sí, que hay un orden, ¿eh? Hay un orden que yo he podido ver a lo largo de los años, que es el que tienen las personas que de forma natural, de alguna manera, se sienten más equilibradas. Es cierto. Y esto es una realidad que yo puedo ver, por ejemplo, cuando acaba la gente el orden. Cuando acaba la formación, hay muchas personas que tienen un orden muy parecido, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor varían alguno tal y cual, pero es muy parecido, ¿no? O que quieren ir a ese orden, que no han llegado, pero lo ven, que quieren ir a ese orden también, ¿no? Entonces, pero no tiene tanta importancia conocer cuál es el orden que ayuda como saber que hay que pasar por el proceso de transformación, porque el hecho de que yo sepa una cosa aquí no lo resuelve. ¿Me explico? O sea, esto no lo demuestra la vida. Yo puedo tener un compendio sobre meditación, ¿eh? Y me leo, digamos, todos los libros de meditación de la India y del budismo, etcétera, etcétera, pero si yo no entro en la experiencia de la meditación, yo soy un intelectual sobre la meditación, pero no tengo ni la más mínima experiencia de la realidad de la meditación. Por tanto, no sirve de mucho. Entonces, esto es exactamente así. Es importante que sepas que, digamos, tienes que poner en cuestión esto que te sale. Es una foto que te permite tener una información sobre ti y que evidentemente te permite ver que tienes una tendencia a hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Y a negar otras cosas. Eso es una información, ¿vale? Entonces, Pero ponla en cuestión. bueno, entonces Joan no nos va a dar, no nos va a hacer spoiler de cuál es el orden correcto, por lo tanto no nos va a dar la No, chuleta. correcto no, Aurora, no hay ningún orden correcto. El orden que habitualmente se puede ver que ayuda más a la mayoría de personas, ¿de acuerdo? Pero digamos, no siempre es exacto. Y el hecho de que haya mucha diferencia también tiene que ver a veces con las edades, ¿no? O sea, a veces, claro, si comparásemos el orden de personas de 30 años en ese momento, si hacen el trabajo del orden y están en 30 años, pues a lo mejor, y lo comparamos con una persona que tiene 60 o 55, pues claro, es diferente, ¿verdad? Porque son diferentes momentos de la vida
y hay necesidades muy distintas que evidentemente obligan a que ese orden sea diferente. Lo realmente importante es que sea un orden consciente, un orden que esté equilibrado en virtud de aquello que mi vida necesita, en virtud de lo que mi vida necesita y no del permiso o la negación que yo tengo en mi propio interior de una forma inconsciente. Abrir esa conciencia a los permisos y a las negaciones me hace mucho más libre, evidentemente, ¿no? Mucho más libre. Me hace mucho más libre pagando el precio, claro, porque no hay gratis nada, ¿eh? O sea, pagando el precio que significa aceptar hacer transformaciones en mi vida que a lo mejor generan algunas tensiones también, ¿no? Y la última pregunta, Joan, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo pasamos de este orden que tenemos ahora al orden que nos gustaría en nuestra vida? Porque claro, en el papel se ve claro, pero ¿cómo se hace ese proceso de transformación? Bueno, digamos, a mí me gusta decir este refrán español que dice que el que quiera peces que se moje el culo, ¿no? Porque no hay manera de sacar peces de tu propia vida si no estás dispuesta realmente a comprometerte con tu propia vida y mojarte el culo en lo que tienes que mojártelo, que es entrar en cada una de esas áreas y aceptar que los aspectos inconscientes de tu existencia necesitan ser iluminados por ti misma. O sea, entonces, ¿cómo lo haces esto? Bueno, yo voy a poner, con el equipo vamos a poner un montón de herramientas, ¿eh? Y un acompañamiento muy experto que va a permitir, experto porque conocemos perfectamente el proceso que se da y durante muchos años hemos visto pasar ya a muchísimos alumnos. Creo que estamos en la 12 o en la 13 Sí. promoción, Mm. ¿sí? Entonces, evidentemente, son muchos ya los alumnos que han pasado por este proceso y hay pocas sorpresas respecto de cómo hacerlo. Ahora bien, yo no me dedico a hacer el trabajo de nadie. Yo siempre le digo a las personas, digamos, tu trabajo consiste en comprometerte plenamente y el nuestro en acompañarte a que lo hagas, digamos, digamos, lo más certero posible y sin ahorrarte partes del proceso que a veces serán dolorosas y a veces serán muy alegres. ¿De acuerdo? Nosotros creemos muchísimo en el proceso, no solamente de las herramientas y del acompañamiento nuestro, ¿no? Sino que decimos que si hay 30 personas o hay 25 o hay 35 las que hayan, ¿eh? Ahí hay 35 o 30 terapeutas que están ayudando. ¿Por qué? Porque el proceso de cada uno empuja el proceso de todos y al revés. Hay algo que tiene que ver con la experiencia del estar contenidos en un grupo muy trabajado desde lo que significa abrirnos a contenidos muy íntimos, ¿de acuerdo? Que hace que se produzca un efecto multiplicador en la transformación, ¿no? Si no, sería muy difícil que nosotros hiciéramos este proceso en 6 meses y lo hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestros grupos son grupos que se sostienen normalmente muchos años después de haber acabado, porque lo que se produce es un efecto tribu, por decirlo de alguna manera, muy potente, en el cual las personas se sienten en el grupo más allá de que el trabajo se haya realizado y siguen trabajando, ¿no? De hecho, ya es un hecho que sabemos que los alumnos dicen que el orden es muy potente cuando lo haces, pero la potencia multiplicadora viene en los 3 años siguientes, ¿vale? Y ya no están haciendo el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se movilizan en el orden, algunas se cierran en el orden, pero otras se abren y luego es cuando realmente empiezan a actuar de una forma muy fuerte en la vida de cada uno.
¿no? Entonces ahí la experiencia del grupo, que sigue vivo, nosotros seguimos ahí, evidentemente, si alguien necesita algo, pero a nosotros nos gusta decir que el grupo está, digamos, y es un compromiso que se toma en el grupo, de seguir sosteniendo ese proceso que se va haciendo, ¿no? Y bueno, digamos, ese proceso transformativo, aparte de las herramientas, que trabajamos con muchas herramientas, trabajamos pues con el coaching experiencial sistémico, que la mayoría, algunos conocéis y otros no. Trabajamos muchísimo con la Gestalt, trabajamos muchísimo con la PNL, trabajamos muchísimo con el trabajo sistémico, con las constelaciones, tanto familiares como organizacionales, porque claro, trabajamos diferentes aspectos de la vida. Digamos, tenemos a nivel de herramientas, estamos realmente trabajando en muy alto nivel. Herramientas de trauma, si es que surge algo difícil. O sea, trabajamos en muy alto nivel de herramientas, pero yo siempre digo lo mismo, las herramientas son herramientas. Y por buenas que sean, lo importante es que de alguna manera sepamos qué hacer con esas herramientas, ¿vale? Y hoy en día la experiencia, digamos ya no solamente de los años, sino la experiencia, digamos, de los muchos alumnos que han pasado por la formación, nos han enseñado lo que realmente ayuda y lo que realmente dificulta, ¿no? Y vamos muy al grano, ¿de acuerdo? Vamos a lo que realmente toca, ¿vale? Pues genial. Muchísimas gracias por por el acompañamiento, por el test a todos. No sé si tienen alguna otra pregunta pendiente porque me quedaba la única pregunta de Marta, que como llegó un poco más tarde, preguntaba si la maternidad se ve a través únicamente de los hijos o no, o si podíamos poner un ejemplo de maternidad fuera de los hijos. Pero bueno, como lo hemos comentado ya antes en el video, Es que si lo he sí, lo explicado, yo creo podemos. que sería la tercera vez. Entonces, yo creo que lo mejor es que simplemente Sí, escuches el vídeo, que no, la parte exacto, que no he escuchado, queda porque claro. lo explico en varios momentos con bastante profundidad. ¿Eh? Mm. Pues Sí. el resto de compañeros y participantes no tienen ninguna duda más, Joan. Creo que faltan 2 minutos para cerrar. Podemos ir cerrando. Enviaremos el vídeo a todos los otros inscritos que no podían estar presentes. Muchísimas gracias por mi parte. Agradeceros mucho el espacio compartido. ¿Sí? Joan, Bien, para mí es un placer haber podido compartir este rato con personas más conocidas y otras que no. Las personas que recibiréis el vídeo y que no habéis estado hoy con nosotros también, agradeceros vuestra presencia en diferido. Y bueno, yo quiero invitaros a que vengáis a este viaje que es apasionante y que vamos a hacer juntos y que nunca es igual. O sea, los métodos, todo esto está, pero la energía digamos, de cada grupo es diferente, ¿no? Yo, yo soy como director del programa, digamos, yo tengo mi alma básica es de un gestaltista y evidentemente los gestaltistas estamos acostumbrados sobre todo a, digamos, a trabajar en el aquí y el ahora, a trabajar con lo que surge, a trabajar con lo que la vida trae, ¿no? Y a mí me apasiona cuando tengo un grupo poder de alguna manera, poder tomar el alma de ese grupo y trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, con los objetivos claros, con la estructura que sabemos que funciona, pero también desde ese lugar que nos permita hacer que el crecimiento común y el crecimiento individual lo podamos hacer en un ambiente que no solamente duele, sino un ambiente que nos alegra mucho y que nos permite sentir de alguna manera que estamos felices de atravesar este camino, ¿no? Entonces, yo os invito a que nos encontremos en esta formación y que podamos de alguna manera desarrollar ese orden que da felicidad y que permite de alguna manera que tu vida realmente sea como tú necesitas
que sea, ¿vale? Muchísimas gracias. A los que nos veamos, pues será maravilloso estar juntos, y a los que no, nos iremos encontrando en otros momentos, seguro que sí, ¿de acuerdo? Un abrazo grande a todos, ¿eh? Y nos encontramos pronto, ¿eh? Muchas gracias por seguir creciendo juntos. Chao. Chao.